Estamos en la jornada número 35, que es la de Salmona, y no olvides que Salmona significa sombra de muerte y también significa protección retenida. O sea que ayer, gracias a Dios, ya llegamos hasta el punto número 8. Vamos a repetir los puntos que hemos desarrollado de Salmona para que los mantengas frescos en tu mente. El primer punto que hablamos es que el significado de Salmona es sombra de muerte y pues va incluido protección retenida. O sea que cada vez que nosotros no estamos en el espíritu, nuestra protección es retenida. Estamos a expensas de nuestra propia cuenta. Mientras que cuando estamos en el espíritu, nosotros dependemos totalmente de Cristo. Hablamos también de que el hecho que el hombre vive en sombra de muerte y que no se mantiene en su espíritu, eso lo hace que se desanime. Por eso es que el pueblo de Israel se desanimaba y murmuraba, y nosotros sabemos que la murmuración trae consigo, trae consigo la blasfemia, porque uno empieza murmurando y avanza hasta la blasfemia. Así que tengamos cuidado. También hablamos del número 3. El punto número 3 es las recaídas. ¿Por qué el cristiano recae y recae y recae? O sea que aun cuando ya leímos en Romanos 5 que hemos sido justificados por la fe, nosotros recaemos. Entonces tenemos que entender que nosotros solo hemos sido justificados de nuestro espíritu. Ayer lo leímos en Primera de Timoteo 3:16, porque Cristo es nuestro modelo. O sea que Cristo vino a esta tierra justificado de su espíritu, pero no vino justificado de su alma. Por eso él tuvo que aprender la obediencia. O sea que es bien importante ver esos puntos, porque nosotros creemos que, bueno, Jesucristo es Dios. Y como Jesucristo es Dios, Él no puede pecar. Pero resulta que la Biblia dice que Él tuvo que aprender la obediencia. Él tuvo que negarse a sí mismo. Él tenía un alma que lo quería complacer a Él. Por eso Él dice, Padre, que pase esta copa, pero no como yo quiero. O sea que nosotros todos debemos de entender que el modelo que Dios nos ha puesto, que es Cristo, tuvo que ganar su alma. Él ganó su alma viviendo la vida del Padre porque se negó a sí mismo. Entonces, no tenemos pierde. Tenemos que entender con claridad que el cristiano que no vive en el Espíritu va a estar recayendo y recayendo. Luego explicamos el punto 4, 5, 6 y 7. El punto 4 es que el pecado es la raíz del problema. O sea que nosotros tenemos un problema de raíz, y es que nosotros tenemos la raíz del pecado. Pero esa raíz tiene una naturaleza. Tenemos que conocer la naturaleza del pecado. Y la naturaleza nuestra es ser desobedientes, porque la desobediencia engendra desobediencia. Y concluimos esa parte de la raíz, la naturaleza, la desobediencia, que eso se llama el pecado que mora en mí. Así lo describe el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 7. Y tocamos ayer que esa es una ley, es una ley. Fíjese, por favor, porque desde el punto número 4, que es la raíz que tenemos nosotros del pecado, que ese es el problema, que tenemos una raíz y que esa raíz tiene una naturaleza pecaminosa y eso nos hace desobedientes, y a eso se le llama el pecado que mora en mí. Como nos puso Marisol Monsalvo, Dios nos justificó en el espíritu, pero no en la carne.
y en nuestro espíritu mora Cristo. ¡Wow! Esa enseñanza es maravillosa, hermano, preciosísima, porque entonces nosotros nos aprendemos a conocer nosotros. Entonces ayer hablamos un poquito de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. Así se llama todo ese problema que nosotros tenemos. Entonces hoy vamos a entrar al punto número 9. Se recuerda usted que le dije que esta lección tiene 13 puntos. Entonces nos falta el 9, 10, 11, 12 y 13. 5 puntos. Esperamos en Dios que Dios nos ayude para poderlos cubrir hoy y así terminar Salmona. Y ya nos va a tocar entrar a la siguiente jornada que es Punón. Punón. Los nombres son raros, pero esos nombres los puso Dios para que nosotros los estudiemos y que entendamos el significado del nombre y lo que sucedió en esa jornada como una lección espiritual. Así que yo estoy maravillado que al llegar a la jornada número 35, Dios nos descubra, Dios nos revele nuestra condición. Y no la olvides, nuestra condición en la Biblia se llama Salmona, Salmona, sombra de muerte, ¿sí? Protección retenida. O sea, no te olvides nunca de Salmona. Entonces entremos pues al punto número 9. Ahora queremos hablar de la lucha del cristiano. El cristiano tiene una lucha, el cristiano tiene una batalla. Tú tienes que estar bien consciente que vivir como cristiano no es una cosa fácil. Nosotros tenemos una lucha. Mira lo que dice el versículo 20. Estamos en Romanos 7, porque Romanos 7 es el que nos presenta la condición salmona en la que nosotros estamos en nuestra carne. Ahora fíjate, pues dice en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Fíjate, pues, o sea que aquí tienes que entender esta mecánica, esta dinámica que hay aquí de nuestra carne. Y si hago lo que no quiero, fíjate que nosotros hacemos lo que no queremos. No sé si estás consciente de eso, pero un cristiano hace lo que no quiere. Ya no lo hago yo. No es que nosotros nos estemos excusando, no nos estamos excusando y diciendo como aquel dicho que dice, oh, the devil make me do it. El diablo hizo que lo hiciera. Momento, momento. Porque nosotros le echamos la culpa al diablo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Fíjate cuán fácil es que nosotros dejemos operar el pecado que mora en nosotros. Y ahorita te vas a dar cuenta por qué el pecado que mora en ti te manipula. Porque aquí hay manipulación, hermano. Son dos entidades distintas. Fíjate, el pecado que mora en ti, tu mente y tu espíritu, son tres entidades distintas. Ese es el misterio. Somos misteriosos, hermano. Este es el misterio de la encarnación. Debes de entender que, fíjate que cuando Cristo declaró el misterio del reino de Dios, Él no solo habló del misterio del reino de Dios, sino que habló de los misterios del reino de Dios y de los misterios del reino de los cielos. O sea que en Dios hay muchos misterios y tal vez más adelante algún día podemos estudiar todos los misterios de Dios. Fíjate que la base es el misterio de Dios y del misterio de Dios se desprenden todos los misterios que la Biblia revela. La Biblia revela misterios, el misterio del Evangelio, el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia. Hay muchos misterios, pero yo quiero que veas, por favor, que aquí hay algo tremendo. Queriendo yo hacer el bien, fíjate, queriendo yo hacer el bien, versículo 21. Queriendo yo, o sea que hay una ley en la mente de que yo quiero.
Esa es ley también. Hay una ley en la mente de que yo quiero, pero hay otra ley que el mal está en mí. Hay una ley en la mente que dice, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Dios. Pero resulta que hay una ley en tu carne que te dice que tú no puedes. Y ese es el problema. O más bien dicho, no solo te dice que no puedes, sencillamente te certifica, no puedes. Y ese es el problema entonces para que uno pueda entender la vida cristiana. Pero fíjate que si a nosotros como cristianos no nos explican todo este rollo, nosotros podemos vivir una vida entera fracasados. De hecho, millones de cristianos viven fracasados. Y cuando Cristo regrese, los va a encontrar fracasados. ¿Por qué? Porque nunca entendieron su conformación. Yo le pido a Dios que te abra tu entendimiento. Yo le pido a Dios en esta mañana que te abra tu entendimiento, que te revele tu conformación. En tu mente, de acuerdo a la pureza de la palabra, en tu mente, tú quieres hacer el bien. Tú quieres hacer el bien. Tienes que saber eso. Pero en tu cuerpo de carne, en tu cuerpo, en tu carnita, hay una ley del pecado que no te deja. Entonces, por eso dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es otra ley, que el mal está en mí. Ese es el problema. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, algo que constantemente se repite, como la ley de la gravedad, que tú sueltas un objeto y se cae. Así es la ley de la gravedad. Si tú tiras una piedra hacia arriba, esa piedra va a caer porque hay una ley de gravedad, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué constantemente la tira para abajo? Porque se llama ley de gravedad. Así que, escucha bien, si nosotros estamos sujetos a la ley de gravedad, por eso se caen, si un avión falla, se cae porque la gravedad lo afecta. Mientras la ley que le permite volar en el aire está contrarrestada por los motores, no tiene problema. Pero si un motor falla, ese avión se cae. Un helicóptero se cae. ¿Te das cuenta? Todo va hacia abajo por la ley de gravedad. Si un barco es dañado, ese barco se le empieza a entrar el agua y se va para abajo. ¿Por qué? Por la ley de gravedad. Todo en este espacio, todo está sujeto a la ley de gravedad. Entonces yo quiero que por favor tú entiendas, porque lo único que nos puede a nosotros sostener para no caer es el espíritu. El espíritu son los motores que nos detienen, pero en cuanto nosotros nos salimos de la vida del espíritu, el motor falla y nosotros deslizamos y caemos en nuestra carne. ¡Wow! La carne nos tira hacia el pecado y hacia la muerte. Y fíjate pues, el asunto es este, que puedes vivir en Cristo y en Cristo ser libre de la ley del pecado por la ley del Espíritu. Entonces ayer por eso te dije que tú tienes que entender cómo funcionan las leyes que nos rigen a nosotros. Nosotros estamos regidos bajo leyes. Nosotros podemos vivir en Cristo y eso nos libera de la ley del pecado. ¿Por qué? Por la ley del Espíritu. Pero en la carne, escucha bien, nunca seremos libres. Jamás seremos libres
hasta el día de la resurrección. Por eso, en cualquier momento nos puede suceder algo que no esperamos. Si nos descuidamos, esto es para aprender la lección. Por eso dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por tanto, y por eso, hermanos, no demos lugar al diablo. No piense que usted va a poder controlarse. No, no confíe en usted. Invoque el nombre del Señor. Porque usted, aunque quiera, no puede hacer el bien que quiere. Y el mal que no quiere, fíjese, y el mal que no quiere, puede hacer si usted no depende del Señor y usted solo confía en usted. Entonces, por eso, mire, sigamos leyendo, versículo 22. Porque según el hombre interior, ese es el espíritu, porque según el hombre interior, ese es el espíritu, me deleito en la ley de Dios. Esa es la de Dios, la que opera en la persona de Dios y está revelada en los mandamientos. Versículo 23. Pero veo otra ley, no la de Dios, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente es la de mi alma. Mi alma concuerda, ¿sí? Sí, estoy de acuerdo en que amar a Dios y al prójimo es lo mejor. Concuerdo. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Sí? En mi carne hay otra ley. Entonces dice aquí el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable de mí. Ahora fíjese por favor, porque ayer comencé hablando de esto. Miserable de mí. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está diciendo miserable de mí? San Pablo. Pablo, el gran apóstol, dice miserable de mí. Y ayer te dije que nosotros tenemos que llegar a ese punto. Fíjate que nosotros ni le llegamos al ojo del pie al gran apóstol Pablo, y él que era un gran apóstol dice miserable de mí. ¿Será que tú puedes llegar a esa altura de decir miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. ¿Saben qué se llamaba cuerpo de muerte? ¿Saben qué hacía el Imperio Romano con los asesinos? Cuando un asesino mataba a un hombre o a una mujer, tomaban el cadáver de ese muerto y se lo prendían al asesino para que anduviera para arriba y para abajo llevando su muerto, el muerto que mató, descomponiéndose y pudriéndose, cargando con eso. Esa es la imagen que dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros en Adán somos como esos asesinos del Imperio Romano que llevamos cargando el cadáver podrido del que matamos, un cuerpo de muerte, miserable de mí. Hasta aquí Pablo había tratado de solucionar las cosas él solo, queriendo hacer el bien. Halló esta ley, que el mal está en mí, yo quiero, hago el esfuerzo, madrugo, oro, leo,
procuro andar con Dios, ahora sí voy a andar con Cristo. Y a la semana, ¿qué es lo que me pasa otra vez? Entonces ya vamos siendo conducidos a una pregunta. Ya no es cómo me libraré. Antes decía, me voy a librar orando más. Voy a madrugar, voy a leer la Biblia, vamos a tener reunión de jóvenes, vamos a tener campamento, vamos a orar, vamos a las conferencias, cosas y armamos cosas y después otra vez el mismo monstruo. ¿Qué pasó? Es el problema. Antes estaba diciendo, ¿cómo me libraré? Hasta que descubre que nunca se puede librar de él. Ahora necesitamos a otro que no es él. Ahora pregunta, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Ahora la pregunta no es, ¿cómo me libraré? Noten eso, hermano. Porque nosotros inconscientemente y en cositas pequeñitas no vemos la diferencia. No vemos la diferencia. Mira, la diferencia no es cómo me libraré, sino quién me librará. Ahora la pregunta es, ¿quién me librará? Gracias a Dios que sí hay respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, aún una persona avanzada, si se descuida y anda en la carne, puede ser sorprendida no solo por un pecado pequeño, sino por pecados gravísimos. Oh, mire cómo dice Lalo, la gravedad es la ley que hace que los aviones caigan y la aerodinámica es la ley que mantiene a los aviones en el aire y no permite que caigan. Entonces el pecado en nosotros es como la ley de la gravedad que nos jala siempre a pecar. En cambio, aquí tenemos algo precioso que nos puso Lalito. Dice, en cambio, la aerodinámica es como la ley del espíritu que nos libra a no caer en pecado, a no caer en lo que no es el espíritu, perdón, a no caer en el pecado. Amén. Entonces, gracias Lalito porque estás metido en la lección. Aleluya. Entonces, tenemos una lucha. Tenemos que estar conscientes que los cristianos tenemos una lucha. Entonces volvámonos a Números. Vamos a regresar a Números 21. Estamos en Salmona. Y queremos hablar ahora del punto número 10, las murmuraciones, porque Dios nos puso a un pueblo murmurador. De ejemplo. Estamos frente a un pueblo murmurador de ejemplo. Vamos a Números 21 y vamos a leer los versículos 4, 5 y 6. El versículo 4 dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Miren qué sentimientos. Dios los había hecho subir. Y preguntan, ¿por qué nos hiciste subir? O sea, prefiero como que estoy más cómodo en Egipto. La carne está más cómoda en el mundo que caminando con la cruz. ¿Por qué nos hiciste subir? Pero dice, ¿para que muramos en este desierto? El Señor no actuaba para matarlos a ellos, hermano, sino al viejo hombre. Pero ellos no entendían que había liberación en Cristo.
que había vida en Cristo. Ellos no estaban entendiendo, pues no hay pan ni agua y nuestra alma. Ese es el problema del alma. Tiene fastidio de este pan liviano. Eso es delicado, mis amados hermanos, porque ese pan era el maná, que es figura de Cristo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros nos podemos volver murmuradores. Y como no alcanzamos a ver el propósito con claridad, inconscientemente nosotros nos ponemos a murmurar de Cristo, murmurar de Dios, porque empezamos a quejarnos de todas las circunstancias que nos rodean. Y como Dios, para probar lo que hay en nuestro corazón, Él ocasiona infinidad de incidentes a nuestro derredor para probar nuestro corazón. Y allí es donde nosotros fallamos. Allí es donde nosotros resultamos murmurando, quejándonos de los hermanos, de los diáconos, del pastor, de los niños, de los hijos, de los papás, de la abuelita, del cuñado, del tío. Oiga, hermano, nosotros empezamos a murmurar. Y ya sabemos a dónde nos va a llevar la murmuración. La murmuración es estar contra Dios. Y el estar contra Dios nos va a llevar a la blasfemia, a blasfemar. Y ya no vamos a entender que Dios lo que está haciendo con nosotros es conduciéndonos poco a poco a través de las jornadas para que nosotros aprendamos lecciones de cómo llegar a poseer la tierra. Ese es el problema. Entonces, entremos al punto 11. El alma expuesta a las serpientes. Notemos que aún el alma no quiere las cosas de Cristo. A veces el alma llega a tentar a Dios y que a pesar que sabe la verdad y a pesar que hemos experimentado, a veces queremos por ahí algo más psicodélico o algo más fuerte. Digo, ahora soy cristiano, ahora ando por la fe, no siento lo que sentía cuando estaba en las drogas, con marihuana, con cocaína, con heroína. Eso era como más fuerte, más psicodélico, pero esto tan liviano de andar por fe. ¿Qué tal que no haya Dios y al fin yo me esté perdiendo de unas cuantas orgías? Esa es la carne, esa es el alma. No hay ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Eso es hasta ahí, la experiencia de Salmona. Murió mucho pueblo de Israel. El Señor mismo dice, envió serpientes ardientes, es decir, cuando la persona se suelta, se deshace de la mano del Señor, se suelta de la mano de Cristo y anda en la carne, poco a poco, Dios va respetando la decisión de la persona y va soltando a la persona a su decisión de amar más el pecado, amar más a Egipto, que amar más al Señor. El Señor va respetando ese amor por Egipto que tiene el alma, y en la medida en que el alma insiste en seguir su propio camino y no volverse al Señor, entonces la persona va siendo entregada a su propia decisión. Antes estaba protegida. Mientras las personas buscan de Dios y buscan la ayuda para ser protegidas por Dios, esa persona mantiene la decisión de guardarse en Cristo
Y entonces, de repente, la persona mantiene otra decisión y es de seguir en su pecado y comienza a protestar diciendo: mi alma tiene fastidio de este pan tan liviano, no quiero esto. Mire, hermano, yo he conocido jóvenes cristianos que me han dicho a mí, pastor, yo creo que esto no es para mí. Fíjese, después de haber sido iluminados, después de haber sentido el gozo del Señor, ellos como se mantenían ocupados en tantas ocupaciones de la carne y en drogas y en todas esas cosas, orgías, bailes, todo, ahora ellos sienten que, bueno, ser cristiano está bonito, pero la realidad es que no está tan cool como cuando yo andaba con todos mis amigos en esas orgías. Ten cuidado porque Dios respeta tu decisión, ¿sí? Mira, cuando ya has saboreado lo que es Cristo y de repente te sueltas, empiezas a decir, pero ¿para qué me vine a morir a este desierto? Entonces, ¿qué pasa? Al soltarse del Señor, el alma inmediatamente queda entregada o expuesta a las serpientes, a Satanás. Por eso el nombre Salmona significa también protección retenida. ¿Cuándo es retenida la protección? Cuando la persona no la quiere más. Dios no tiene ningún problema con tu terrible monstruosidad mientras tú se la confíes a Él. No importa cuán monstruoso tú seas, mientras le traigas tu monstruosidad a Dios y le digas, Señor, hazte cargo de este monstruo que soy yo, ten misericordia de mí, Él tendrá misericordia de ti. Muy bien. Nos acercamos casi al final de esta lección. Hoy la vamos a terminar. Entremos al punto 12. La tentación de algunos. La tentación de algunos. Dios no tiene ningún problema contigo. Él sabe que tú naciste así. Y Él vino a hacerse cargo de ti. Él no se escandaliza por lo que tú eres. Dios sabe que eres aún peor de lo que tú sabes. Sin embargo, te amó y vino a ayudarte, no importa el problema, mientras tú se lo entregues a Él. Pero cuando tú no se lo entregas a Él y empiezas a fastidiarte del alimento que nos viene de Él, que es liviano, porque tú quieres algo más fuerte, entonces ahí es cuando el hombre se suelta de la mano de Dios. Se desanima. Y cuando se desanima y se desliza del espíritu a la carne y comienza a acostumbrarse a la penumbra y acostumbrarse a lo maligno, entonces el Señor respeta esa decisión. No es por la magnitud de tu monstruosidad que el Señor te abandona, sino porque tú decidiste gozar tu monstruosidad. Por eso es que Él deja que las serpientes vengan a ti. No importa tu debilidad si la entregas a Dios, pero si decides gozarla, entonces Él te respeta tu decisión. Y por eso dice aquí, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Fíjate, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10 y versículo 9, está sucintamente descrita o explicada bien esta jornada de Salmona por las primeras palabras de Pablo. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Este versículo 9 de 1 de Corintios 10 corresponde con la jornada de Salmona, de densas tinieblas, de sombra de muerte, de tocar fondo, de descubrir la malignidad que hay en el ser humano. Para eso es Salmona, para que descubras tu monstruo. Ahora, ¿cómo describe Pablo esa lección de Salmona?
con un verbo clave, el verbo tentar al Señor. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces Pablo le está llamando tentar al Señor a esto, a aceptar el desánimo, tolerar el desánimo en nuestro ser, tolerar la protesta, la crítica, la murmuración y el amor por lo que no es Cristo. Es el menospreciar la provisión de Cristo. Eso es tentar a Dios. Porque tú continúas en eso, tú descubres el mal en ti. Dios sabe que eso es así y Él dijo, no es tuya la guerra, es mía la guerra. El Señor comprende lo que eres y Él va a guerrear por ti. Pero si tú dices, qué pan tan liviano, Señor, yo quería que mandaras un ángel. Sí, que mandaras al diablo a la punta, que lo mandaras por allá, pero parece que no es tan sobrenatural. El Señor no va a crear un ángel, Él mismo va a guerrear, pero va a guerrear en tu espíritu. Y va a guerrear, si tú quieres, va a guerrear respetando tu decisión. Te va a ayudar si tú quieres su ayuda. ¿Sí? Si tú quieres la ayuda del Señor, Él te la va a dar. A veces dices, si Dios no quiere que yo peque, ¿por qué no me agarra por la oreja y me lleva para el cielo? No es así. Tú debes pronunciarte. Si quieres que Él te ayude, debes decir, Señor, mira, por favor, date cuenta. Señor, mírame. Mira, Señor, cuán crudo es mi problema, pero te lo entrego a ti. Y de corazón vengo a ti y me agarro de ti y espero solo en ti y cuento contigo y me mantengo. Entonces el Señor sabe que tú lo quieres. Como dice Pablo, no soy yo, es el pecado que mora en mí. Yo quiero hacer el bien, pero otra ley en mi carne se revela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente dice, Dios tiene razón. Quiere estar con Dios, pero hay otra ley en mi carne. Qué misteriosos somos, hermano. Aunque con nuestra mente queremos hacer el bien, el mal nos acosa no solo por fuerza y no solo por fuera, por dentro está el mal, por dentro somos lujuriosos, por dentro somos adúlteros, sí, por dentro somos avaros, por dentro somos insoportables, somos lo peor y está siempre dentro de nosotros, pero si lo traemos al Señor, Él nos puede ayudar. Pero si nos toleramos, si nos tomamos vacaciones, si preferimos el pan de Egipto, el maná del cielo, allí es cuando comenzamos a tentar al Señor. ¿Sí? Sí, cuando nosotros preferimos el pan de Egipto al maná del cielo, allí es cuando comenzamos a tentar al Señor, hermano. Oh, cuánto joven hay, hermano. Cuánto joven hay. Que Dios lo ha librado de tantas cosas del mundo. Pero ahora él prefiere sus cosas almáticas porque siente que son más cool, siente que son más elevadas, siente que son más fuertes y ha tomado las cosas de Dios como algo liviano. Dios no es liviano, hermano. Así que vamos a finalizar nuestra lección de Salmona hablando del punto número 13, la provisión de Dios, la provisión de Dios. Quiero por favor que entiendas, no hay problema con la tentación. No hay problema con la tentación. No importa cuán grande sea, cuán monstruosos seamos. El Señor ya lo sabe. El Señor es un médico. Él no se va a escandalizar con ningún síntoma que encuentre en Adán. Él sabe que ese es el hombre, que estamos perdidos y que sin su intervención nada podemos hacer. Él ya lo sabe. El problema es cuando decimos que la intervención de Dios es liviana. ¿Qué pan tan liviano es este?
Ese es el problema cuando no acudimos a la intervención de Dios. Cuando preferimos continuar y justificándonos nosotros mismos y gozando de nuestro pecado, entonces allí, ¿qué acontece? Vienen las serpientes ardientes y la persona ya no queda solamente sufriendo en su carne, sino que los demonios que encontraron correspondiente a esa carne acariciada vienen a añadirse a la carne, viene la presencia diabólica. ¿Te das cuenta lo que es ni deis lugar al diablo? Fíjate que yo cuando era joven leía la Biblia, oía mensajes, entraban cientos de mensajes por un oído, salían por el otro. Pero yo quiero que notes que Salmona te muestra la realidad de los asuntos, que cuando las cosas de Dios se vuelven livianas para ti, que no tienes el interés completo sobre ellas, entonces Dios respeta tu decisión, pero no te deja sin castigo. Te manda las serpientes ardientes. Entonces te asocias con el diablo y tu estado viene a ser peor que cuando tú entregaste tu corazón a Cristo. Porque hay muchos jóvenes, mira, déjame decirte, y con todo respeto te lo digo, hay jóvenes que parecen homosexuales. Fíjese, desde el momento que uno viene a Cristo debe de dejar las costumbres de homosexual. Si tu cabello tiene que ser recortadito como hombre, compórtate como hombre, porque de acuerdo a la palabra de Dios, es en contra de naturaleza que un varón se deje crecer el cabello. Hay muchos papás que dejan que sus hijos anden como que fueran mujeres. Y muchos varoncitos por ahí, como ya se acostumbraron a que lo del evangelio es liviano y creen que Dios no tiene poder para transformarlos de una vida sucia e inmunda a una vida limpia, siguen con sus costumbres de homosexuales, con sus costumbres de afeminados. Yo quiero decirte, joven, si tú no tomas en serio las cosas de Dios y crees que son livianas, Dios te va a entregar al Satanás. Acuérdate que Dios entrega al Satanás a las personas para que les destruyan la carne, para matarlos. Hace poquito hablaba con un joven y me dice, hermano, tengo miedo que Dios me mate. Tengo miedo. Le ha entrado un miedo, hermano, a ese joven, a ese hermano, de que Dios lo va a recoger. No hay necesidad que andes con ese miedo, le digo. Vive la vida en el Espíritu. Si vives la vida en el Espíritu, tú renuncias a todo lo que es inmundo. Sí. Entonces, yo quiero decirte para concluir hoy. Primero puede ser que tengas una pequeña inclinación desordenada. Digamos que te gusta la pornografía. Puede ser una propaganda, pero si te descuidas, eso ya no va a venir a ser una propaganda, ¿sí? Ya va a ser un programa de medianoche y después ya no va a ser uno, sino toda la semana y después ya no toda la semana. Todo el tiempo estarás adicto a la pornografía. Estarás adicto. Escúchame, joven, por favor, contigo estoy hablando. Las cosas de Dios no son livianas. Dios te respeta. Si tú escoges, si tú escoges los deseos de tu carne, Dios te entrega a Satanás. Y entonces vas a ser invadido de demonios y ya no vas a poder ser rescatado. Te vas a morir en el desierto porque mucho pueblo de Israel muere en el desierto. Yo espero que Dios te bendiga y que Salmona te haya dejado bien grabado lo que Dios quiere de ti. Que Dios te bendiga y nos vemos el día viernes. El día viernes vamos a estar comenzando la jornada número 36. Ra, ra, ra. 36. Ra, ra, ra. Que Dios te bendiga. Despídete, por favor. Despídete. Hasta la próxima. Hasta la próxima.